miércoles 2 de noviembre del año 2022. Oración al empezar la reunión. Rogamos al Señor Dios Omnipotente que nos envíe buenos espíritus para asistirnos, aleje a los que pudieran inducirnos en error y que nos conceda la luz necesaria para distinguir la verdad de la impostura. Apartad también a los espíritus malévolos, encarnados o desencarnados que podrían intentar poner la discordia entre nosotros y desviarnos de la caridad y amor al prójimo. Si alguno pretendiese introducirse aquí, hacer que no encuentre acceso en el corazón de ninguno de nosotros. Buenos espíritus que os dignáis venir a instruirnos, hacernos dóciles a vuestros consejos, apartarnos de todo pensamiento de egoísmo, de orgullo, de envidia y de celos, inspirarnos indulgencia y benevolencia para nuestros semejantes presentes y ausentes, amigos y enemigos. Hacer, en fin, que en los sentimientos de que nos sintamos animados reconozcamos vuestra saludable influencia. Dad a los médiums a quienes encargué de transmitirnos vuestras enseñanzas la conciencia de la santidad del mandato que les ha sido confiado de la gravedad del acto que van a cumplir con el fin de que tengan el fervor y el recogimiento necesario. Si en la asamblea se encontrasen personas que fuesen atraídas por otro sentimiento que no sea el del bien, abrir sus ojos a la luz y perdonarles así como nosotros les perdonamos si vinieren con malas intenciones. Rogamos especialmente al espíritu de Genaro Valladolides, nuestro guía espiritual, que nos asista y vele sobre nosotros. Que así sea. Así sea. El día de hoy, miércoles, estamos leyendo El ser consciente, dictado por Joana de Angelis, espíritu al medium Divaldo Pereira Franco. Hoy nos toca el subtítulo Plenitud mediante la felicidad. Este es el numeral 9. Todo emprendimiento proviene de una planificación mental y es factor de triunfo o no, de acuerdo con la intervención de la razón. Para alcanzar la plenitud del ser mediante la felicidad, la ejercitación mental y emocional es preponderante para facilitar el nivel de conciencia compatible. No hay victoria sin esfuerzo. Con la mente y la emoción serena se vive el placer transpersonal que posibilita la plenitud y genera el ámbito para la capacitación intuitiva. Con ella, mediante el silencio de la mente y la calma de las ansiedades del cuerpo, el self es sondeado profundamente. Su percepción de la realidad aumenta y permite la conquista del conocimiento, sabiduría que surge de la información y de la acción del amor, que lo proyecta en otras dimensiones del espíritu. Al acrecentarse la conciencia, el ser alcanza la paranormalidad superior. Se interrelaciona con los seres de franjas espirituales más elevadas y vive en plenitud dentro del cuerpo y fuera de él. De esta forma logra la iluminación, la bienaventuranza, que son las máximas expresiones de la felicidad. El encuentro con la vida espiritual pujante se convierte en una fuente perenne de alegría que se refleja en todas las cosas y en las personas. Por tanto, la conciencia iluminada es la responsable final de la felicidad. En el comienzo apenas se la vislumbra, es intuida, hasta que se torna una realidad sin la necesidad de la alienación del mundo. Todos los seres humanos tienen derecho a la felicidad y deben disfrutarla desde sus mínimas expresiones hasta las más grandiosas en todo el panel de la existencia. A través de la visión transpersonal de la felicidad, todo y todos deben ser vistos, sentidos y amados como son. La conciencia los absorbe con su estructura. No obstante, es conveniente que la felicidad no sea el resultado de la inducción externa o de la autosugestión, porque se transformaría en un engaño propuesto y logrado por el inconsciente. La intimidad, la identificación con la unidad en forma persistente y natural propician la manifestación de la felicidad y permiten al self pacificador una entrega consciente. La felicidad es, por tanto, una forma de vivir y para que sea permanente es necesario que se haya adquirido el nivel de conciencia del espíritu. Esto comienza cuando se descubre y se apunta a lo que realmente se desea de la vida, más allá de los niveles inmediatos del gozo y del placer. Este es del subtema plenitud mediante la felicidad. Gracias, Balachi. Definitivamente
Cuando la conciencia está tranquila, uno se siente en paz, siente uno que está cumpliendo con su deber. Y no hay mayor felicidad que precisamente el saber que uno está cumpliendo con ese deber, con esas actividades que nos trazamos antes de venir a reencarnar, los cuales los vamos reflexionando en forma intuitiva muchas veces para poder ponerlos en práctica. Siempre tratando de hacer lo mejor al prójimo, hacer lo mejor para nosotros mismos también, esforzándonos, tratando de que salga lo mejor posible aquello que estamos realizando. Y en esa medida nosotros vamos a ser felices. Felices por el saber del el deber cumplido, que es un grado de felicidad ya más maduro. Entonces creo que a eso se refiere nuestra hermana Joana de Angelis cuando nos habla precisamente de ese tipo de felicidad, de esa plenitud, una felicidad del propio ser, del propio espíritu. Solamente. Y lo bonito es que acá nos comentan también que no tratemos que la felicidad sea externa, sino que sea interna. O sea, que no sean objetos, no sean elementos externos lo que nos va a permitir ser felices, sino que tener, acá nos dicen uno de los puntos, la calma, la tranquilidad, el bienestar. ¿Por qué? Porque la felicidad nos genera mucho placer, mucha tranquilidad. Creo que es la serotonina la que genera dentro de nosotros y hace que eso se equilibre dentro de nosotros. Y por eso muchas veces dicen los médicos que la risa es remedio infalible dentro de nuestro organismo, porque cuanto más nosotros somos felices, menos nos enfermamos, menos complicaciones tenemos, más tranquilidad, más armonía. Y por supuesto no significa que todo el tiempo vamos a estar nosotros sonriendo, pero que tener esa tranquilidad plena del bien cumplido. Claro, cuando no lo hemos logrado, obviamente tenemos esas preocupaciones, pero hacer todo lo posible para aprovechar la existencia. Por eso es el objetivo de cada una de las etapas que nosotros estamos atravesando en esta existencia, es ir mejorando, irnos superando e irnos sintiendo felices por el bien cumplido. Si hay ciertas cosas que todavía no lo hemos logrado, pues no nos debemos desesperar. Lo vamos a lograr en su momento, paso a paso, pero lo vamos a lograr y tener esa certeza, o sea, esa convicción de que lo vamos a hacer. No tener el pensamiento pesimista, no tener el pensamiento de que no lo vamos a lograr, porque allí es cuando nosotros bloqueamos la parte en donde nos va a servir para nosotros internamente, incluso para que cuanto más nosotros estamos teniendo la felicidad en lo que hacemos, en el trabajo, en el hogar, en las actividades interpersonales con las demás personas con quienes nos relacionamos, sentirnos bien y transmitimos ese bienestar como otros nos lo transmiten, que nos sentimos tan plenos, tan tranquilos. Hay algunas personas que han atravesado una serie de pruebas ciertamente difíciles, pero la calma que ellos transmiten, la serenidad, incluso bromean y a veces muy serios, pero esa broma genera una felicidad plena para con los demás, para que darnos cuenta que dentro de las dificultades, dentro de las penas que nosotros estamos teniendo, siempre hay un apoyo incondicional, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar con el numeral 10. Dice la conquista de sí mismo. El hombre consciente, tener y ser, la conquista de sí mismo. Subtítulo: El hombre consciente. Gurdjieff, el eminente psicólogo ruso, en un acertado análisis con respecto al hombre, se refirió a los dos estados con los cuales se presenta como consecuencia de su nivel de conciencia, adormecido y despierto. El tránsito por la reencarnación le ofrece al ser la oportunidad de desarrollar los valores éticos y de ampliar su espacio mental para las conquistas relevantes. Al mismo tiempo, cuando la conciencia que antes era lúcida se encuentra entorpecida, el individuo se deja conducir a través de la inmersión en las distracciones que se transforman en sus intereses máximos de lo cotidiano y se olvida de las cualidades superiores que son las que realmente producen la felicidad. Estas distracciones captan su atención, detienen su proceso de búsqueda interior, lo impulsan a las fugas espectaculares, a las transferencias de las metas prioritarias
importantes, a aquellas otras que engañan, que lo apasionan y lo conducen a las conquistas vacías de las cosas, que no proporcionan más que el breve bienestar de la voluptuosidad egoísta del momento expresada en placeres que se esfuman rápidamente. Cuando es convocado a realizar profundas reflexiones respecto de su realidad como ser inmortal, al encontrarse enlodado por las pasiones, no logra detenerse en una pormenorizado análisis de sí mismo, porque sus pensamientos se expanden en varias direcciones y lo alejan del objetivo esencial que propicia el encuentro de sí mismo. Saciado por el gozo, a pesar de estar atormentado por el deseo de nuevos placeres, su fijación mental solo es posible cuando se refiere al área de las sensaciones en las cuales se revuelca hasta quedar exhausto, para volver otra vez a la situación anterior de insatisfacción y de ansiedad. Acostumbrado a las ideas de lo inmediato, que tienen respuestas momentáneas, toda proyección en el tiempo es un sacrificio vano para él, porque no se dispone a llevar adelante la propuesta inicial de una realización prolongada. Los individuos psicológicamente adormecidos aún son fisiológicos, a pesar de que puedan tener una proyección social y hasta ser bien considerados con ella. Despertar significa identificar nuevos recursos que estén a su alcance, descubrir valores importantes que están desperdiciados, proponerse nuevos significados para la vida que antes no habían sido percibidos. El despertar aparta el velo de la ilusión y permite la percepción de la realidad que no es efímera, sino aquella que precede a la forma y que permanece después de su separación. Estar despierto es encontrarse, participar de la vida vibrante y realizar todo con integral lucidez. Y aún el acto de dormir para obtener reposo físico, como ya tiene conocimiento de su objetivo, se torna un fenómeno de armonía sin los asaltos de los clichés mentales archivados que se manifiestan en forma de tormentosas pesadillas. La fijación del despertar proviene de los insistentes y continuos espacios de la mente cubiertos por el deseo vehemente de adquirir lucidez. Todo aquello que hace lo realiza en forma consciente, desde el acto de rascarse cuando está concentrado hasta el de superar el cansancio con todo su séquito de indisposiciones orgánicas y psíquicas. Estar despierto es más que encontrarse vivo desde el punto de vista fisiológico. Supera los automatismos para situarse en las realizaciones de la inteligencia y del sentimiento ennoblecido. A las distracciones se las enmascara hábilmente con el pretexto del trabajo exhaustivo, se las justifica con el reposo prolongado, con extensas conversaciones, con caminatas y gimnasias que consumen horas y que, no obstante, ser útiles desvían de la meta esencial que es el despertar de sí mismo. Hay una generalizada preferencia humana por las distracciones, por la fuga de la realidad, por consumir el tiempo y la salud en lo secundario, y esto se debe por falta de consideración o por ignorancia de lo esencial. Lentamente, a través de un proceso de saturación de las distracciones o por el imperativo de nuevas reencarnaciones, el hombre aspira a la conquista de otros niveles de conciencia, emerge del sueño y comienza a identificar el atraso en que se encuentra ante las infinitas posibilidades de que dispone. Entonces cambia su enfoque hacia la propia identificación y comprende que el amplio período del sueño es el responsable de los innumerables conflictos que lo perturban, de las contradicciones entre lo que piensa y lo que hace, entre lo que aspira y lo que realiza, y mantiene la sensación permanente de estar incompleto. Cuando está anestesiado en el nivel del sueño, siente la misma necesidad de completarse, pero no identifica los medios para la tentativa y se arroja, más aún, en las experiencias del instinto, frustrándose, sufriendo. La razón lo impulsa a la toma de conciencia y en este estado, a medida que se involucra en la liberación de las cargas psicológicas opresoras que lo asfixian, comienza a disfrutar de emociones que lo embelezan y aumenta el número de vivencias, de logros interiores que se transforman en peldaños, que debe sufrir teniendo como objetivo la cumbre, que será la perfecta concienciación de sí mismo. Ser consciente significa estar despierto, ser responsable, no arrogante, no sumiso, libre de ataduras,
liberado del pasado y del futuro. Cada momento actual es magno en la vida del hombre consciente y todo aquello que se propone realizar, en lugar de transformarse en un desafío, en un estímulo para proseguir serenamente su iluminación interior. Utiliza la inteligencia y aplica el sentimiento en perfecta interacción. Avanza siempre, sin retrocesos ni amarguras. Ciertamente, sufre las contingencias de la vida social, de los prejuicios políticos, de las imposiciones del cuerpo, sin que esos acontecimientos lo desanimen o lo tornen desdichado. Consciente de esos fenómenos, se dedica más a la búsqueda de la armonía y conquista nuevas áreas que antes eran desconocidas para él. Actúa siempre con lucidez y cada compromiso que asume lo cumple en paz, sin la preocupación de la victoria exterior o de la superación. La autoconquista es para él un crecimiento natural, no lo perturba, porque está señalado por la profundidad del enfoque que le da a la vida, totalmente diverso de lo común, que la traslada a lo transpersonal, por tanto, a lo espiritual. Como armoniza aspiraciones y luchas, búsquedas y realizaciones, el hombre consciente vive integralmente todos los momentos, todas las acciones, todos los sentimientos, todas las aspiraciones. Esto es del título El hombre consciente. Sí, es bastante profundo, porque obtener esa conciencia, a veces creemos nosotros que estamos conscientes en nuestra propia vida, en el diario vivir. Creemos que estamos conscientes de nuestras acciones, de nuestros pensamientos, de nuestras metas, de los resultados que estamos obteniendo. Pero generalmente estamos viviendo por inercia. Estamos sobreviviendo, puesto que nos hace falta, mejor dicho, nos mantenemos en un letargo espiritual y no logramos despertar hacia lo que realmente importa en esta existencia. Estamos muchas veces en el letargo de lo material, de las sensaciones, como nos dice Joana de Angelis, y pasamos una gran cantidad de tiempo ahí estancados, sin avanzar, embelesados muchas veces, porque esas fantasías que se encuentran fuera de la realidad, pues nos llena muchas veces en diferentes etapas de nuestra vida. Llena momentáneamente, ¿verdad? Exactamente, sí, llena momentáneamente. Sin embargo, ya después se siente un vacío en la propia existencia, en la propia vida. Es lo que le llaman algunos un vacío existencial. Bueno, y entonces, ¿pero qué estoy haciendo aquí en esta vida? Solamente estoy sobreviviendo, pero no hay metas, no encuentro aquello que me dijeron que iba a encontrar. Entonces, se produce algunas decepciones en el camino, precisamente por ese letargo en el cual nos hemos encontrado durante mucho tiempo. Cuando ya queremos comenzar a producir ese despertar espiritual, entonces también no solo cuesta, perdón, no solo cuesta el poder estar consciente de eso y de provocar un cambio en nosotros mismos, sino que cuando sucede eso, también hay algunas entidades que no les parece que nosotros cambiemos y entonces nos llevan a situaciones en las cuales vamos a seguir adormecidos nosotros si no estamos atentos a ello, atentos a volver a caer en ese letargo espiritual que no nos conduce absolutamente a nada. Vemos pasar con sorpresa los años, quinquenios, decenas de años, y cuando sentimos ya tenemos canas. Y realmente, ¿qué hemos avanzado en nuestra propia existencia y en nuestra propia vida? No lo sabemos. No lo sabemos porque estamos viviendo en ese letargo espiritual durante muchísimo tiempo.
en el cual ya nos han dicho acá que tenemos que vivir esta vida con sus vicisitudes y algunas cosas intrascendentes. Pero hay que tratar de sacar el mejor provecho de todas las experiencias que estamos teniendo en esa existencia, aprendiendo, reflexionando, estar en un estado consciente, para así de esa manera ir autoconquistándonos, como nos decía aquí la lectura. Porque si no sabemos realmente qué es lo que nosotros tenemos dentro de nosotros mismos y que debemos cambiar, entonces, ¿cómo vamos a hacer para cambiar si no sabemos nosotros qué tenemos que cambiar? No tenemos esa claridad de pensamiento, de claridad en la mente, si existe una nebulosa dentro de nosotros mismos. Entonces, para ello, como nos decían los griegos hace muchísimo tiempo, conocerse a sí mismos. Porque al conocernos a nosotros mismos, sin vendas, sin excusas, y sin disfraces, y conocernos realmente sin justificaciones también, vamos a poder comenzar a transformarnos moralmente. Y entonces al comenzar a transformarnos moralmente, ya estamos actuando en esa conquista, autoconquista que nos habla Johanna de Angelis, para así después, con el tiempo, poder sentir esa felicidad que nos habla ella, esa plenitud en cuanto a la felicidad. Pero precisamente es eso. Entonces muchas veces nosotros nos sentimos tristes y no sabemos cuál es la causa de esa tristeza. Pero esa tristeza muchas veces es reflejada porque nuestra propia conciencia nos indica que no hemos obtenido lo que debiéramos haber obtenido ya a esas alturas de la vida. Entonces ahí viene la tristeza, porque sabemos que estamos perdiendo el tiempo. Precioso tiempo, que el tiempo, como sabemos, es vida y ese ya no se recupera. Ya no podemos volver atrás en el tiempo. Tenemos que seguir adelante. Y entonces el mejor aprovechamiento que podemos hacer es despertar nuestra propia conciencia, liberarnos de todo lo material, sabiendo que también tenemos que vivir en este plano de expiación y de pruebas, pero conociéndonos, no como les decía, dando ninguna justificación en nosotros mismos de qué es lo que somos, de qué es lo que pretendemos, de qué nivel creemos estar nosotros cuando realmente estamos en un nivel más bajo, ¿verdad? Entonces, todo eso, irlo escudriñando, por supuesto, tampoco sin dañar nuestra autoestima, sino simple y sencillamente para hacer un diagnóstico de cómo nos encontramos. Y después de haber obtenido ese diagnóstico, partiendo del mismo, entonces sí, comenzar a trabajar y en la autoconquista de nuestro propio ser. Solamente. Muchas gracias, Coca. Cuando mencionabas eso de que uno se llena momentáneamente, nos ponemos a analizarlo dentro de la lectura que nos indica que a veces está bien que vayamos al gimnasio y que vayamos a caminar, pero que a veces no se hace ya con el objetivo realmente de recuperarse, sino que ya de una manera que no nos va a beneficiar, sino que hasta cierto punto el ego va creciendo en nosotros, porque nos vemos mejor físicamente y entonces ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado y en la última parte dentro de la lectura nos manifiesta que todo esto nos va a servir a nosotros internamente, no vamos a pretender estar como escalando posiciones o tratando la manera que los demás vean qué es lo que yo estoy haciendo, sino que yo internamente me siento bien de estar luchando conmigo mismo para quitar ese adormecimiento en mi ser, porque una serie de elementos que tenemos frente a nosotros que nos perturba para que nosotros no sigamos escalando ese nivel espiritual, como mencionan Johanna de Ángeles, sino que podamos aprovechar. Vamos a continuar con la lectura y acá nos indica tener y ser. Quedan de la infancia física señales de inseguridad y perduran los conflictos en la edad adulta debido a la falta de madurez psicológica del ser,
que se manifiestan como apegos a las cosas y a las personas, con el consecuente rechazo de sí mismo, inestabilidad emocional y discordancia social. Al utilizar los conocidos mecanismos de evasión de la responsabilidad y sintiéndose frágil, el individuo busca la autorrealización y para lograrlo fija su atención en valores externos como una forma de destacarse dentro del grupo social ignorando su realidad profunda. Los sentimientos egocéntricos comienzan a perturbarlo e inconscientemente cree que merece todo en lugar destacado sin tener consideración por los demás. Cuando esto no sucede, surgen de él las señales predominantes del egoísmo y comienza a reunir recursos que acumula para satisfacer el ego, aun cuando haya alcanzado el pináculo del poder ganancioso. La inmadurez lo embrutece y obnubila su razón asfixiada por los tormentos del tener, los cuales enloquecen poco a poco a su víctima, cada vez más ansiosa por obtener nuevos saberes. Nadie vive bien sin la seguridad en sí mismo. Cuando ésta no emana del propio encuentro libertador, se la busca a través de medios exteriores que envuelven al poseedor en preocupaciones para aumentarlas, en miedos a perderlas y pasa a la angustia de asegurar mejor su retención. Como efecto, es traicionado por la voluptuosidad de la posesión y es poseído por el objeto que supone poseer. Se despierta en él un creciente grado de avaricia que lo oprime y después de la fugaz alegría de la posesión material se transfiere hacia la ilusión de la dominación arbitraria de otras vidas, de otras personas, porque cree que es capaz de retenerlas, de subyugarlas como una conquista más. Se desprecia a sí mismo debido a su integridad interior. No se considera merecedor de afectos y supone que todos aquellos que se acercan a él están interesados en lo que tiene, no en lo que es. Como se siente sin posibilidad de amar, pese a que irrumpen en él episodios de afectividad que convierte en pasiones de gozo inmediato, no cree que pueda ser amado con desinterés por sus saberes. Si esto no sucede, al contraer matrimonio lo hace mediante cláusulas de separación de bienes, bienes que son la base de su seguridad en el inconsciente. Con su percepción insensibilizada mide los fenómenos existenciales con los instrumentos de la actividad contable y considera triunfadores solo a aquellos que disponen de cuentas bancarias voluminosas, amplios latifundios y semovientes que se reproducen a millares. Su loca ambición lo convierte en misántropo, lo detiene en el pórtico de las grandes realizaciones sin coraje moral para atravesarlo y lo torna mezquino. Si vence el miedo de donar algo y lo realiza, necesita sentir el ego recompensado por la gratitud, mecanismo por el cual pasa a la condición de benefactor cuando todo en el mundo, en su carácter transitorio, convierten a los individuos afortunados en mayordomos que deberán rendir cuentas o en servidores encargados de aplicarlos bien, como nos indica la enseñanza de Jesús a través de la parábola de los talentos en el Evangelio. El buen inversor, más allá de los lucros que reciba, vive el júbilo de la realización, la inmensa alegría del servicio efectuado que se exterioriza en el bienestar que proporciona. Nadie tiene nada en el mundo, ni el cuerpo, ni los valores en dinero, ni las personas bajo su dominio. La incesante transformación que rige el cosmos lo cambia todo a cada instante y el vivo de ahora estará muerto más tarde. El dominador se convierte en víctima, el cuerpo se diluye, los objetos cambian de manos. Todo aquel que busca la posesión, el tener y retener, permanece vacío de sentimientos y porque no es nada, se llena de artefactos y de cosas brillantes pero muertas, con lo cual prosigue lleno de espacios y abarrotado de preocupaciones afligentes. El objetivo de la vida humana parte del punto inicial en el cuerpo, la infancia, y crece sin perder el contacto con su realidad original, porque es un ser trascendental. Cuando llega a la realización de la conciencia, debe expandirla mientras más se interna en sí mismo y descubre nuevas potencialidades a desarrollar. El ser consciente de sí mismo es la meta existencial para lograr el amor a sí mismo, que amplía la bondad, la compasión, la acción benéfica en favor del prójimo. Algunos psicólogos transpersonales llegan a la conclusión de que la meditación trascendental abstracta, los sentimientos de amor y la propia entrega concretos
deben prevalecer y emular al individuo a ser integral, realizado, capacitado para la felicidad. Entonces los conflictos ceden lugar cuando sus espacios son cubiertos por realizaciones importantes, libertadoras. La autovalorización no egoísta, sin pretensiones, permite el encuentro del self que se descubre con infinitas posibilidades. Se rompen los límites mezquinos y se amplían las áreas de producción que engrandecen. Propia de ese periodo, la madurez psicológica permite que el individuo crezca siempre cada vez más al reconocer su pequeñez que se acrecienta ante la excelencia de la vida que conquista. El individualismo que prevalecía en él da lugar al amor que convive y se expande hacia los demás, hacia aquellos que constituyen la sociedad en la cual se encuentra y comienza a trabajarla con el fin de que también ella sea feliz. La vanidad, el narcisismo que existían en su personalidad desaparecen por ausencia de la vitalidad que le suministraba el ego inseguro, que tenía necesidad de sobrevivir, ya que el self se encontraba enterrado en el desconocimiento. La conquista de sí es una realización que no depende del tener, del retener, sino que prescinde del interés y de la lucha empeñada para ser. La seguridad psicológica del individuo se centraliza en el autoconocimiento, en la propia identificación, en el amor por sí mismo, en el ser. El subtítulo es Tener y Ser. Qué excelente cómo nos va llevando en su pensamiento Joana de Ángelis. Y es que realmente refleja cómo nos encontramos en la sociedad actual y también a lo largo de la historia, pero hablando, aplicando en la actualidad, lo que dice nuestra amada Joana de Ángelis es que si no tenemos nosotros nada, sentimos que no somos nada. Por ejemplo, si no tengo una casa, una buena casa, una casa elegante, un automóvil último modelo, varias fincas, una abultada cuenta o varias cuentas abultadas en los bancos, entonces no soy un ser exitoso. No soy. No soy porque no tengo. Entonces, el pensar de esa manera que nos conduce la sociedad moderna, porque realmente así nos tratan. Si no tenemos nosotros lo que acabamos de comentar, Como te veo, entonces te trato, ¿verdad? exactamente, exactamente. Entonces somos un cero a la izquierda. Somos un cero a la izquierda y no tenemos ningún valor para ellos. ¿Verdad? Porque, como bien decía ahí la lectura, no somos exitosos, somos personas fracasadas que no hemos logrado absolutamente nada en la vida, sino que nos hemos ocupado de cosas totalmente intrascendentes, no lo que realmente vale para ellos, tal y como sería el amasar un buen patrimonio para sí mismo y poder ser alguien en la sociedad. Así es como nos va inculcando la, bueno, la misma sociedad en cuanto al consumismo que nos está instilando diariamente a que compremos, a que nos llenemos de una gran cantidad de mercancías que no necesitamos y que vamos teniendo en nuestras casas o inclusive vamos obteniendo en diferentes lugares, vamos colocando esos bienes que vamos obteniendo para así ir acrecentando el patrimonio. Y eso se va volviendo avaricia, como nos dice Joana Yáñez, y cada vez queremos más. No es suficiente lo que tenemos. Y a la hora de practicar la caridad, esa avaricia es como una asesina de la caridad. Porque si damos y compartimos algo de lo que tenemos, pues entonces nuestro pensamiento dirá que tenemos menos. ¿Y para qué vamos a dar si va a disminuirse nuestro patrimonio, aunque ese patrimonio sea un patrimonio inmenso? Pero no queremos compartir, no queremos dar al prójimo, porque no queremos que se reduzca nuestra fortuna ni nuestro patrimonio. Así es como piensa las personas que para ellos lo importante es tener y se ve reflejado.
en todos los aspectos, como bien decías, como te veo, te trato. Si para mí, eh, pensando desde ese punto de vista, la persona a la cual no es digna ni siquiera de contestar un saludo, no lo hago, según ese punto de vista y ese pensamiento, y con lo cual vemos y nos topamos en nuestra humanidad a muchas personas en esas circunstancias, que uno le dirige el saludo, pero no lo devuelven y nos ven de reojo y de arriba hacia abajo como si fuéramos personas o seres insignificantes que no valemos absolutamente nada y que osamos dirigir la palabra a ellos. No hay nada más vacío en ellos que sentirse de esa manera, porque tarde o temprano, como dice la lectura, no se van a llegar absolutamente nada, ni siquiera un pequeño anillo de todo lo que hayan amasado durante toda su existencia por el tener, por el acumular, porque esa es la premisa que nos están vendiendo todos los días en los medios de comunicación. Comprar, tener, acumular, cada vez tener más y más. Y En cuando, contrapartida es, ¿qué una, manda? una pausa, y en cuanto compras, lo tenés ahí, pero no lo usás. Sí, tan es así que incluso algunas personas dicen, manifiestan que tenemos, vamos a poner el ejemplo de la ropa. Compramos, vamos a algún almacén y en eso vemos una camisa que nos gusta y la compramos. Y ahí la guardamos y no la usamos. Y pasan los meses, tal vez puede pasar hasta 1 o 2 años, y nos volvemos a topar con otro artículo y volvemos a comprar esa camisa porque en nuestra mente ya no ni nos recordamos que habíamos comprado esa camisa. Y entonces se va duplicando lo que ya nosotros poseemos y tenemos. Pero ¿de qué sirve también si ni siquiera la usamos? Solo es el afán de tener, el afán de poseer. Es como una avalancha que nos están instilando los medios de comunicación para cada vez estar consumiendo más productos que no necesitamos, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo de que nosotros podamos agenciarnos de aquellos productos que necesitamos para nuestro diario vivir, para los que nos sirven como herramientas para nuestro trabajo, para nuestro estudio, e incluso también para nuestra diversión en ciertos momentos. Pero de ahí a estar acumulando, yo creo que hay una gran diferencia. Y de ahí por el cual, a raíz de este movimiento que se dio, entonces comenzó también otro movimiento que es el minimalismo. Ese minimalismo es todo lo contrario, porque esto que ahí nos va indicando que tenemos que tener lo necesario, ¿verdad? Y no vamos a comprar aquello que no nos va a ser necesario. Si tenemos, por ejemplo, ¿verdad? 2 pantalones de lona, ¿verdad? Pero está la promoción y vamos a comprar 20 pantalones de lona. ¿Para qué vamos a tener los 20 pantalones si casi no los vamos a estar utilizando? Normalmente vamos a utilizar 1 o 2 o 3, que son con los cuales nos sentimos más cómodos y que son con los cuales vamos a estar vistiéndonos cotidianamente, y los demás van a estar guardados. Ahí van a estar guardaditos y ni nos recordamos que lo tenemos ahí. Entonces, ese como un ejemplo de lo que sucede en nuestra vida. Y nos dice también que tenemos que darle más, no más, sino tenemos que darle prioridad a las experiencias. Es decir, a lo que no a lo que no nos llevamos, o sea, a lo que no lo podemos cuantificar materialmente, pero sí en nuestra propia existencia, en nuestra propia vida. Esas experiencias que podemos tener, como por ejemplo viajes, actividades culturales, aprendizajes de estudios, todo ello va enriqueciendo nuestro propio espíritu, enriqueciendo nuestras experiencias, y eso es lo que realmente vale. Es lo que dice también Joan de Ángeles en cuanto al ser, ¿verdad? Porque lamentablemente la persona que piensa de esa manera en cuanto al tener, no se siente amado, como bien nos dice ella, y eso lo vemos en la humanidad, lo vemos en la sociedad. Entonces, muchas veces, como no se sienten amados, lo que hay es
un intercambio de capitales. Bueno, si tú eres de tal apellido y tienes un cierto volumen de patrimonio, entonces me convienes y entonces vamos a hacer un intercambio o, sí, un intercambio de capitales, ¿verdad? Porque no se sienten amados, dirán, bueno, no, a mí no me van a querer por lo que soy, sino por lo que tengo. Y van a estar cerca de mí por lo que tengo, porque van a sentirse eh, que van a querer que yo les dé algo de lo que yo tengo. Así piensan esas personas. Y entonces las vemos y generalmente son personas tóxicas, son personas repelentes, no con una alta vibración espiritual, sino una baja vibración espiritual que nos repele y no nos sentimos bien estando junto a esas personas. Entonces Johanna de Ángeles nos exhorta a no ser como esas personas, sino que es más, que no le demos más importancia al tener, sino al ser. Entonces, seamos, procuremos con la autoconquista de nosotros mismos ser. Y entonces vamos a ver que realmente vamos a estar evolucionando y no venimos solamente de paseo a esta existencia. Solamente. Muchas gracias. De hecho, acá nos comentan dentro de la lectura que lo que nosotros podamos poseer después se traslada a otras manos. Porque mi papá solía decirnos que somos administradores de lo que tenemos y momentáneamente hay algunos que pueden poseer, como bien decías, muchas eh, riquezas, muchos terrenos, muchos objetos, pero es momentáneo. Y también dentro de la lectura nos comentaba algo que mencionaste en una plática, en donde aquellas personas que se sienten vacías, ¿qué es lo que hacen? Compran y compran y compran muchas cosas para poder llenar ese vacío psicológico que menciona en la lectura. Y cuanto más se compra, no se nota que se llene ese vacío existencial que comentabas. ¿Por qué? Porque como no es la parte física la que se debe de llenar, sino que es la parte emocional, psicológica, entonces ellos tal vez de esa manera creen que se va a lograr. Y también cuando está manifestándose dentro del inicio de la lectura, cuando hay ya un compromiso donde se va a unir hombre y mujer y aquel que supuestamente está cuidando de su patrimonio dice, bueno, viene separados porque solo se está pensando en sí mismo en un inicio o por otras circunstancias también. Pero acá nos están dando a conocer que ya no es el hecho de estar velando por el otro, sino que es solo ver, eh, vulgarmente decimos nosotros, el derecho de su nariz. Entonces, hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Ahora, nos toca la conquista de sí mismo. O sea, yo considero que también dentro de todo lo que hemos estado platicando es la conquista de sí mismo, que es el subtítulo que tenemos acá del numeral 10. La adquisición de la conciencia requiere tiempo y esfuerzo humano y se ha convertido en el gran desafío del proceso evolutivo del ser. Los preliminares surgen en la fase del instinto, abriendo espacio para lograr la razón como fenómeno natural del desarrollo antropológico, psicológico, sociológico de la criatura humana. El discernimiento entre el bien y el mal, lo correcto y lo equivocado, y las adquisiciones ético-morales surgen como crecimiento espontáneo de la esencia divina de la cual está constituido el espíritu. No obstante, el perfeccionamiento y la profundidad de esos valores depende del empeño, del interés, de las realizaciones de cada uno. Heredero de los arquetipos remotos de sus antepasados, el individuo mantiene por atavismos religiosos y culturales la conciencia de culpa, especialmente los occidentales, víctimas de las herencias judeocristianas en lo referente a la desobediencia de Eva en el paraíso y al fratricidio cometido por Caín contra Abel. La divina punición de Dios por la rebeldía de la mujer y por la insensatez del hombre que la siguió en el error es el responsable del sufrimiento que los acicatea. Así como la expulsión del criminal aumenta su angustia, dando margen a celos enfermizos y a la rabia, si se tiene en cuenta la preferencia injustificable del Dios por Abel, cuyas ofrendas le agradaban más. La absurda aceptación literal del texto bíblico que tiene carácter simbólico, quizás para demostrar el momento en que surge la conciencia,
cuando el ser puede diferenciar lo que debe de aquello que no le es lícito realizar y sale del automatismo del instinto hacia la selección del discernimiento racional representados en el mito del árbol del conocimiento del bien y del mal. Generó conflictos que aún perduran en las vidas psicológicamente inmaduras debido a interpretaciones apasionadas y fanáticas. En la fase del instinto, los fenómenos biológicos automáticos no presentan dolores, los cuales aumentan según sea más depurada la sensibilidad, como sucede en el parto, que pasó a ser una punición divina y convirtió a la procreación en un verdadero castigo, fruto aún de la desobediencia que milenariamente transformó la comunión sexual en algo condenable e impuro desde el punto de vista puritano e hipócrita. Fuente de la vida, el sexo es instrumento para la perpetuación de la especie, no merecedor de condena. El ultraje y la vulgaridad, la nobleza y la acción amorosa mediante los cuales se expresa depende de su usuario, no de la función en sí misma. De la misma manera, la arbitraria elección celestial de uno por otro hermano, ambos generados en circunstancias iguales, tendría que despertar sentimientos contradictorios de celos y de rabia en el rechazado, que inevitablemente lo conduciría al horrible fratricidio. De generación en generación, el niño que se sentía despreciado desarrolló esos sentimientos perversos y perturbó el desarrollo de la conciencia y la consecuente conquista de sí misma. En toda actividad competitiva o no, el inconsciente desata la inseguridad infantil allí adormecida y surgen los conflictos, la desdicha y la desconfianza desastrosa. No obstante, gracias a la reencarnación, el progreso del ser es imperioso, inevitable, y los mecanismos de la evolución se manifiestan, purificándolo y promoviéndolo a niveles y estratos cada vez más elevados, hasta que el ser, libre de conflictos, conquiste los sentimientos que canalizará hacia nuevas metas que logra al realizarse, al sentirse pleno. Ya no lucha No contra se te las escucha, Balachi. cosas. ¿Aló? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas ahora? No se te... Ahorita sí ya, Balachi. Ok, excelente. Dice, no obstante, gracias a la reencarnación, el progreso del ser es imperioso, inevitable, y los mecanismos de la evolución se manifiestan burilándolo y promoviéndolo a niveles y estratos cada vez más elevados hasta que el ser, libre de conflictos, conquiste los sentimientos que canalizará hacia nuevas metas que logra al realizarse al sentirse pleno. Ya no lucha contra las cosas, sino que lucha por las cosas que aprende a seleccionar y a calificar y abandona por superación las pasiones disolventes fijando los valores que ennoblecen. Al percibirse instrumento de la vida que forma parte de la armonía del universo, el individuo supera la rabia por ausencia de los celos y no compite por destruir, sino que trabaja para fomentar el progreso en el cual se compromete y realiza. Por tanto, la conquista de sí mismo procede de la madurez psicológica a través de la racionalización de los acontecimientos y debido a las realizaciones de solidaridad que posibilitan la superación de las pruebas y de los sufrimientos, los cuales pasan entonces a tener un comportamiento filosófico dignificante. Instrumentos de valorización de la vida en lugar de ser castigos por la culpa que ya se oculta en su mundo interior. La liberación de esa conciencia enfermiza posibilita la comprensión del mecanismo de la responsabilidad en el comportamiento que establece el lema, cada uno según sus actos, como lo enseñó el terapeuta Galileo. Señor del discernimiento, el hombre descubre que recoge, de acuerdo con lo que siembra, y que todo cuanto le acontece le corresponde, sin tener un carácter castrador o punitivo. Se siente emulado a generar nuevos efectos futuros, a actuar con conciencia y a producir con equidad. Esa conducta le proporciona la alegría que proviene de la tranquilidad de la realización, porque sabe que siempre es tiempo de reparar y que la postergación es perjuicio para la economía de su plenitud. El hombre que se conquista supera los mecanismos de fuga, de transferencia, de responsabilidad, de rechazo y otros.
para enfrentarse a sí mismo sin acusaciones, sin justificación, sin perdón. Descubre la vida y que está vivo, que hoy es su día y que debe utilizarlo apropiadamente y con sabiduría. No tiene pasado ni futuro en este tiempo, atemporal de la realidad, de la relatividad terrestre, y la suya es una conciencia actual, fértil, rica, en aspiraciones que busca su integración en la cósmica, de la que ya disfruta y que vive en las expresiones del amor a todo y a todos intensamente. La conquista de sí mismo se logra mediante el querer. Jesús afirmó que se podía hacer todo cuanto Él hace, si se quisiera. Solo basta esforzarse y entregarse a la realización. Para ello sería necesaria la fe en sí mismo, en los valores intrínsecos que serían desarrollados a partir del momento de la opción. Francisco de Asís, el santo, así lo quiso y lo consiguió. Apóstoles del bien, de la ciencia, de la fe, del pensamiento y de la acción quisieron y lo lograron. Hombres y mujeres anónimos se entregaron a los ideales que vitalizaron sus existencias y al superarse a sí mismos se autoconquistaron. La conquista de sí mismo está al alcance del querer para hacer, del esforzarse para triunfar, del vivir para no morir jamás. Así finaliza la conquista de sí mismo. Qué hermoso. Nos están diciendo que se escucha como... Ahí está, ahora sí. Aquí Joana Angeli nos está dando una bocanada de esperanza, de que sí es posible la felicidad, sí es posible que nosotros nos sintamos mejor con nosotros mismos y sí es posible la autoconquista de nosotros mismos. Y nos está dando la llave o la clave para poder obtener y lograrlo. No está en el tener, no, está en el ser y en el actuar. Y nos da la clave puesto que nos habla de la propia conciencia, esa conciencia que todos y cada uno de nosotros tiene y que en algún momento uno se siente bien con esa conciencia y en otros momentos se siente uno mal porque, como se dice en buen champín, la conciencia la acusa a uno de no haber realizado una determinada acción que pudo haberse realizado. Entonces, yo he entendido incluso también, y me lo reafirma Joana de Angelis en este pasaje, que el salto de un grado a otro en la evolución es a través de la moral. Si bien es cierto, esas dos alas, tanto del intelecto como la moral, son las que deben desarrollarse en todo individuo, la que nos va a provocar el salto de un grado a otro es la moral, es decir, la conducta. Y cómo está reflejado o fiscalizado esa conducta que realizamos nosotros, cada uno de nosotros en el día de vivir, a través de nuestra propia conciencia. Y es decir, y en la medida que nosotros estamos haciendo lo correcto, dando lo mejor de nosotros mismos, siempre buscando el bienestar del bien común, ¿verdad? Buscándolo en las decisiones que nosotros tomamos, de no afectar a nadie, el hacer a tu prójimo como lo que deseas que te hagan a ti, como nos decía nuestro maestro Jesús de Nazaret. En la medida que nosotros estamos actuando así, por insignificante que pudiera parecer una decisión que tomemos, eso se va acumulando y eh, se va acumulando, pero como en forma de decisiones positivas en nosotros, lo que va produciendo que nuestro propio espíritu vaya cada vez adquiriendo una brillantez mucho más intensa eh, por cada vez que nosotros estamos actuando conforme nuestra propia conciencia, es decir, conforme lo correcto, conforme lo que debe ser. Y en la medida que nosotros nos alejamos de ese actuar, en la medida que nosotros sabemos que tenemos que hacer algo, pero no lo hacemos, en la medida que nosotros omitimos hacer algo que debemos hacer, en la medida que nosotros hacemos algo que no debemos hacer también, en esa medida
nosotros nos estamos oscureciendo, se está oscureciendo nuestra aura, por decirlo de alguna manera, nuestro periespíritu se está llenando de viscosidades, porque cada uno de esos pensamientos, cada una de esas acciones que está violentando la ley universal está produciendo dentro de nosotros mismos y se está adhiriendo a nuestro periespíritu a manera de lodo o viscosidad que va ennegreciendo nuestro propio ser. Y nosotros no nos damos cuenta de ello, pero las demás personas sí lo perciben y lo sienten, precisamente porque no estamos actuando conforme las leyes, no estamos actuando conforme la moral, no estamos actuando conforme la ética. Y en sí, entonces, por eso es que nosotros mismos nos sentimos algunas veces mal, re mal con nosotros mismos, porque sabemos que no hemos actuado como debiéramos actuar. Pero en la medida que nosotros estamos actuando conforme a nuestra propia conciencia, se vuelve un hábito. Y después nosotros ni nos damos cuenta de ese hábito que hemos forjado en nosotros, pero las demás personas que están alrededor de nosotros sí. Y entonces ya nos pueden ver hasta con más con admiración y podemos atraer a mucha gente por la forma de ser. Simple y llanamente porque estamos haciendo lo correcto, estamos cumpliendo con lo que debemos hacer. Y si cada uno de nosotros hiciera eso, creo que sería un gran paso y transformación en nuestra humanidad y lograríamos tener y conquistar nuestro propio ser y vamos en esa conquista de nuestra propia conciencia. Solamente. Y cabalmente, muchas gracias, Coca. La conquista de sí mismo nos manifiesta que a cada uno según sus actos, lo que nos da el terapeuta, el sublime terapeuta Galileo, dentro de la lectura de Joana de Angelis. Y entonces cada vez nosotros nos vamos dando cuenta de la importancia de poder nosotros hacer mejor las cosas, dar lo mejor de nosotros. Y cuando nosotros estamos dando lo mejor y no importando cómo nosotros tal vez nos estamos quedando sin nada, pongámoslo de esta manera, pero velando por otros, obviamente, no en perjuicio de uno, sino que deseando el bienestar para con los demás. Entonces es un mecanismo en donde hay ciertos elementos de rodaje en donde todos se van ayudando mutuamente, y por eso mismo que el trabajo, por eso mismo nos damos cuenta que el trabajo es en equipo. Entonces, cuando todos estamos trabajando arduamente en equipo, todos nos estamos esforzando, vamos avanzando. Cuando un elemento no quiere trabajar porque se subleva, pero no tiene sentido en la sublevación, o sea, no tiene sentido en el progreso. Tiene sentido cuando se subleva porque se está aprovechando a alguien, está haciendo lo posible por humillar, lastimar, apagar, aplastar, eso sí. Pero el hecho de que alguien que se da cuenta que otros están superando, entonces él se estanca. O nosotros en la encarnación nos hemos estancado y nos toca darnos cuenta lo que nos indica Joana de Angelis para poder finalizar este libro, porque así es como nosotros finalizamos este libro con este subtítulo de lo que nos indica de la conquista de sí mismo a través de estos 10 ítems que nos fueron dando una serie de pasos sumamente importantes para que podamos nosotros irnos superando, para podernos irnos conociendo, para podernos dar cuenta que tenemos mucha facilidad para poder cambiar. Está en nosotros, el querer nosotros cambiar, el querer nosotros transformarnos, el querer nosotros superarnos, el querer nosotros dar lo mejor y hacer lo mejor para con los demás. ¿Quieres hacer la oración final, Cocalic? Adelante, ahora si estás inspirado. Okay. Adelante. Vamos a elevar nuestro pensamiento agradeciendo a nuestro Padre esta oportunidad que nos ha brindado de poder leer el libro El Ser Consciente, dictado por el Espíritu de Joana de Angelis, a nuestro hermano Divaldo Pereira Franco como medio. Cada uno de estos puntos que nos hace reflexionar y recapacitar para que podamos nosotros ser mejores hijos, mejores hermanos, mejores padres, mejores tíos, mejores abuelos, mejores seres humanos, hombres y mujeres dentro del globo terráqueo, en el espacio en donde nosotros nos encontramos. Que tú nos puedas brindar ese apoyo, esa lucidez mental, Padre. Que podamos nosotros tomar conciencia de poder aprovechar el tiempo, de poder nosotros darnos cuenta del amor incondicional que hemos recibido a través
de las diferentes encarnaciones que nosotros tenemos frente a nosotros, del Evangelio del Maestro Jesús, que en ningún momento intentó ponerse superior hacia sus hermanos pequeños, que somos nosotros, sino que siempre los veía de igual a igual. Eso significa que todos somos importantes ante tu creación. Eso significa que cada uno de nosotros nos estamos superando, estamos luchando, estamos trabajando, nos estamos esforzando. Y aquellos hermanos que en un momento dado nos agreden, nos lastiman, nos hieren, nos señalan, hacen lo posible para que nosotros no avancemos, que podamos nosotros hablarles tranquilos, calmos, con serenidad, para que ellos puedan recapacitar. Porque si nosotros nos ponemos al mismo nivel que ellos, estamos entonces nuevamente como que no recapitulamos, sino que nos estancamos al mismo nivel y no nos va a ayudar para nuestro progreso espiritual. Gracias, Padre, por este momento. Gracias a cada uno de nuestros hermanos que han colaborado para que podamos participar en estas reuniones a través del estudio de poder nosotros ir mejorando, agradeciendo el permiso que nos otorga el Padre, que es todo bondad y todo justicia para poder realizar estas reuniones, como también a nuestros guías espirituales que velan para que nosotros estemos con los ojos abiertos, con la conciencia abierta, para que aquellos hermanos que están en sufrimiento, que necesitan apoyo, luz, armonía, bienestar, puedan ser asistidos, atendidos con amor, con benevolencia, con calma. Y que todos aquellos hermanos que han trascendido, es decir, que han retornado a nuestro verdadero hogar, tengan paz y armonía en este regreso. A los que están retornando acá al plano terrenal, que puedan tener armonía, bienestar, deseos de lucha, deseos de transformación, deseos de cambio, porque ese es el objetivo y que podamos todos unirnos, aprender de todos, respetar la opinión de todos, comprender a todos, pero ante todo, Padre, ser felices todos. Que así sea. Así sea también.